Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter uma apresentação da professora Batia Cohen, de Estados Unidos. Ela vive em Miami e vai fazer a apresentação de Vincent Van Gogh. Batia, é um prazer estar acá de novo contigo. Y bueno, si tú puedes rápidamente se presentar y seguir con la presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias como siempre por invitarme. Mi nombre es Batia Cohen. Yo soy historiadora del arte. Nací en México, hoy vivo en Miami. Mi especialidad empezó siendo el arte prehispánico, los aztecas, los mayas, etcétera, que en realidad no se llaman aztecas, se llaman mexicas. Pero me he dedicado a dar clases de historia en general, historia del arte en general. Me interesan todos estos temas. Vincent Van Gogh es uno de estos artistas importantísimos que me gustaría que ustedes también lo van a disfrutar. Hice un libro hace muchos años, está en español, se llama Una amapola entre cactus y prontamente va a salir en inglés, así que estoy muy emocionada. Bueno, pues ahora quisiera compartir entonces la clase de Vincent Van Gogh. Vamos a hablar de su obra y de su vida y espero que les guste. Si alguien tiene una pregunta de algo en específico y me quiere preguntar, no me importa que interrumpan, pueden interrumpir y pueden preguntar, pero al final obviamente les vamos a dar un espacio para que hagan preguntas. Entonces vamos a empezar con Vincent Van Gogh y les quiero decir que Vincent Van Gogh tuvo una vida muy corta, vivió hasta que tenía 37 años. Nació en 1853, murió en 1890, pero durante su vida fue muy prolífico, pintó muchísimas obras. Hay un momento de su vida que pinta una obra diaria, o sea, durante 70 días hizo 70 pinturas. Entonces, esto es no lo usual para ningún artista, pero él tiene esos altos y bajos, como vamos a ver su personalidad. Por otro lado, su obra se vende en las subastas por muchos millones de dólares y el 2022 se vendió la más cara, digamos que es esta, por 117 millones de dólares. Es una obra no tan importante y sin embargo no salen estas obras al mercado. Es muy raro encontrar obras que se vendan, obras de Van Gogh que se vendan. Bueno, vamos a empezar de cómo sabemos tanto de la vida de Van Gogh, no nada más a través de sus biógrafos y de su obra, sino más que nada por las cartas que escribió. Casi todas las que tenemos son cartas que le escribió a su hermano Theo. Cuando vivían juntos, que fue en algunos periodos de su vida, no hay esta información porque no se escriben, están viviendo juntos. Sin embargo, cuando están en diferentes ciudades, hay muchísimas descripciones de lo que va a pintar, de lo que está haciendo, de cómo se siente, como este es un ejemplo de estas cartas, donde vemos un boceto y vemos lo que él está escribiendo y además describe lo que va a hacer en alguno de sus obras. Él nació en un pueblo que se llama Zunder, o lo que es hoy Holanda, los Países Bajos, y su padre era un ministro de la Iglesia Reformista. Las obras que vamos a ver en este momento, obviamente, las hace después, pero él es el mayor de esta familia. Les voy a mostrar aquí su árbol genealógico. El primero del lado izquierdo es Vincent Van Gogh. Tiene el hermano más cercano es Theo, pero tiene otro hermano que es Cor, que es el pequeño acá, y tres hermanas. Y aquí vemos pues a toda la familia. Sin embargo, él va, aunque su padre es de la escuela protestante, él va a ir a una escuela católica. Desde muy niño empieza a dibujar. Esto pasa muy seguido con los artistas, dibujan desde muy pequeños. A los 16 años, para ganarse la vida, por supuesto, lo van a mandar con su tío, del mismo nombre, que le decían Saint, pero es Vincent, que trabajaba en una casa de galería, vamos a llamarla así, que es una compañía para marchantes de arte que se llamaba Goupil y compañía en La Haya. Y él va a trabajar ahí, realmente es muy joven, empieza a aprender cómo hace esto, pero otra vez les muestro aquí las cartas que les manda a su hermano.
y le escribe acerca de sus experiencias y cómo extraña, lo que dibuja, lo que ve. Tiene esta necesidad de dibujar todo lo que le rodea, como vemos acá. En 1873, la misma compañía lo transfiere a Londres y está trabajando obviamente ahí. Esta fotografía que les muestro es que en el 2019 estaban restaurando esta casa donde él vivió en un momento en Londres y encontraron este libro, que era un libro de rezos e himnos que perteneció a Vincent Van Gogh y además dibujos que él había hecho durante su estancia en Londres. Todo esto obviamente hoy tiene un valor muy importante. Se enamora con la hija de la dueña de esta casa y ella lo rechaza. Pero él era muy, muy, muy religioso, se convierte en una persona muy aislada, hasta un poquito tímida, y finalmente esta misma compañía lo va a transferir a París. Esta es una carta que él escribe otra vez a Theo, y me encanta porque vean este detallito que está aquí, es una carta membretada, y el detalle justamente de cuando él llega a París. En París realmente se da cuenta que el arte pues es un comercio y le molesta muchísimo y bueno, no vendía nada porque en lugar de tratar de vender, él trataba de ver la parte espiritual del arte. Entonces, bueno, lo van a correr del trabajo, no va a funcionar para eso. Por otro lado, después Theo es el que va a trabajar ahí. Regresa a Inglaterra, a una área que se llama Ramsgate, y empieza a trabajar como maestro en una escuela, pero sin ninguna paga. Esta es la escuela hoy. Lo de atrás es un dibujo que él hace mientras está ahí. Finalmente vemos que él quiere hacer otras cosas y quiere dedicarse a la religión. Entonces trata de estudiar teología, pero reprueba el examen. Después quiere ser un misionario protestante, también reprueba el examen. Y así lo vemos que hay muchísimo problema para él para seguir adelante con lo que quiere. Sin embargo, va a conseguir un puesto temporal de misionero en un pequeño pueblo de mineros en Bélgica. Lo que él hace y toda esta época son bocetos de los trabajadores, de los mineros, de la gente, de la pobreza, de cómo trabajan el campo o las minas o sus momentos de descanso. Y todo esto además está pues con mucha información por lo que escribe, porque él escribe a la casa, escribe a Theo, escribe a la familia, escribe a sus padres, pero él tenía un fervor religioso muy, muy, muy profundo y en algún momento dado él pues regala todo lo que tiene, pero no les gusta cómo él está haciendo su trabajo, lo mandan de regreso a su casa. En ese entonces la familia vive en Iten, él era demasiado sensible y no estaba bien para ese trabajo. El padre inclusive piensa que a lo mejor lo debe de mandar a un asilo de locos, de gente que tiene problemas mentales. Esa es la casa de la familia en Iten cuando estaban ahí y en el dibujo también vemos esa casa. Pero, como les digo, él siempre tiene esta necesidad de dibujar y va a estudiar con un artista, William Roth, esa es su obra de este artista. Se registra en la Academia Real de Bellas Artes en Bruselas y ahí va a aprender lo que es la parte académica, la perspectiva, cómo se usan los colores, el óleo, la acuarela, etcétera, cómo se dibuja. Pero él quería ser un artista, ya en ese momento se da cuenta que él quiere ser un artista, pero un artista al servicio de Dios. Eso es muy diferente que nada más ser un artista para vender, sino más bien es un artista espiritual, un artista para el alma. Y todos esos dibujos que vemos son los que hace durante esta época. Se va a vivir con los padres en Iten, como les decía. Esas son obras que él hace en ese entonces. Y se enamora y le propone matrimonio a una prima que había enviudado. Lo rechaza. Ella tenía, de hecho, un hijo, era mayor que Vincent Van Gogh. El tío, pues el padre de esta joven, no lo quería para nada y hay un cuento que dice que pone la mano en las flamas y dice que la deje verlo, aunque sea unos segundos,
el tiempo que su mano esté en la flama. Pero también ahí dice la misma leyenda, la misma historia, que el tío no quiso que se queme la mano y apaga la vela. Bueno, finalmente los padres de esta joven se la llevan afuera y se va a Ámsterdam y no se vuelven a ver. Esto no funciona. Él está totalmente aislado, en este momento pierde toda la fe con la religión, deja de ir a la iglesia, inclusive en Navidad no va a la iglesia, se la pasa peleándose con el padre y aquí vemos algunas de las obras que hace en este momento. El tío, que era un marchante de arte en La Haya, que ya habíamos mencionado, le hace una comisión y le pide que haga algunos dibujos de las vistas de la ciudad. Cuando las hace, realmente a nadie le gustan. Tiene un ángulo muy extraño, pintar los techos de la casa, en lugar de embellecer la ciudad, pone a los trabajadores. Esas son unas de las obras que hace en ese entonces. Y bueno, no funcionan, no se venden, no les gusta. Se enamora de una prostituta alcohólica que ya tenía una hija, por cierto, pero además que estaba embarazada. Le llaman, su apodo es 100. El padre de Van Gogh quiere que la deje y no la deja hasta un año después. 100 es dibujada en muchos de estos bocetos, como la vemos acá. Vivía en una casa muy pobre, por supuesto. Aquí la vemos con su bebé. Cuando tiene el bebé le dice que era de Van Gogh y parece ser que no es cierto porque ya estaba embarazada. Finalmente la deja, ella regresa a ser prostituta y se va a ahogar en el río. La historia es que él pues es una persona muy aislada, muy solitario, se va ahora con los padres. Acuérdense que el padre es misionero, entonces, bueno, y es un ministro, perdón. Entonces lo van a moverse de ciudad en ciudad dependiendo en qué iglesia va a estar ejerciendo, y para este momento vive en Nuenen. Esta es una de las obras de este pueblo que hace Van Gogh. Vamos a ver cómo va a cambiar su obra, porque la naturaleza le interesaba muchísimo y escribe acerca de esto, estos nidos. Toda la paleta de colores es muy oscura, como la vemos acá. Esto va a cambiar, porque conocemos ya la obra más famosa, ¿no? Toda su obra es monocromática prácticamente. Siempre le interesa pintar a la gente, a los trabajadores, a los campesinos, a las estructuras que están alrededor, como esta, por ejemplo, es un cementerio. El padre muere, le da un ataque al corazón y él pues se siente totalmente deprimido, y lo vemos que sigue haciendo las mismas pinturas de gente, de trabajadores, pero con una paleta muy, muy, muy monocromática. Las representaciones que vemos de los campesinos tienen una expresividad muy, muy fuerte. Una de las jóvenes campesinas, a que fueron modelos de Van Gogh, se embaraza. Lo acusa que la viola. El sacerdote del pueblo les prohíbe que modelen para Van Gogh, y vemos aquí algunas de las imágenes con estas características tan exageradas, con un negro que delimita cada una ¿cómo se dice? De las partes del cuerpo, el cuello, las sombras tan fuertes, que nos hace una exageración. Ahora, él es amigo de Alexander Van Rappard, y en este entonces, y estamos hablando mediados y finales del siglo XIX, hay un interés en presentar a las clases bajas y, como vuelvo a decir, a la gente trabajadora. Esta es una obra de Van Rappard, que era su amigo y su mentor, y es por eso que tenemos una de las primeras obras que hace Van Gogh que son reconocidas: Los comedores de papas o de patatas, que es un resumen de diferentes personajes. No es que todos los personajes estaban en un cuarto y él los pintó, sino que hace estos bocetos o esas pinturas y después las va a reconstruir dentro de una atmósfera o dentro de un espacio, como lo vemos acá. Por primera vez su trabajo va a ser exhibido en La Haya, y de todas maneras no vende ninguna obra. Aquí vemos una carta que le escribe a Theo,
justamente con este dibujo donde vemos que ya está planeando esta obra o que ya está trabajando en esta obra de los comedores de papas. Y hay otros artistas interesados en presentar a los trabajadores, y uno de ellos es Pizarro. Y aunque Camille Pizarro no hace ningún óleo dedicado a los trabajadores, este tipo de dibujos se los manda a sus sobrinas. Y vemos que hay un interés de otros artistas también en representar a esta gente que trabaja. Otro artista importante dentro de esta época es Joseph Israel, que es también de la Escuela de La Haya, donde vemos una representación de una familia de campesinos y que están comiendo. Si vamos a comparar estas dos obras, vamos a ver que hay algunas diferencias y algunas similitudes. Es una mesa, uno de los personajes o dos nos están dando la espalda. En la obra de Israel vamos que hay un respiro, hay una especie de luz que viene de una de las ventanas, hay un poco de espacio. En la obra de Vincent Van Gogh todo está comprimido, no hay luz natural, hay un foco central que es toda la iluminación que tenemos en esta obra. Parece claustrofóbica, nos expresa mucho más el sufrimiento de la gente después de trabajar todo el día, lo poco que tienen de comer, que van a compartir en esta habitación. Y bueno, vamos viendo que sus bocetos nos muestran esas ideas, cómo presentar la luz, cómo presentar a los personajes, cómo vamos a representar un espacio. Aquí volvemos a ver esto en una parte de transición, o más bien de cómo está tratando de ver cuál es la mejor armonía o la mejor composición. O, por ejemplo, estos bocetos de las manos que se están sirviendo la comida. Les muestro aquí el detalle de este tenedor, vean aquí, que son esas manos justamente. Entonces, hace muchos bocetos. Esto es una de las formas que se enseña de cómo pintar. Pero ahora les muestro esto porque este es un artista americano, Colescott, que hizo su propia versión, por supuesto, basada en la obra de Vincent Van Gogh, como nota aparte. Aquí los vemos. Bueno, la obra que tenemos durante esta época es siguiendo una técnica muy tradicional. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas capas de color que son muy sutiles sin mostrar tanto la pincelada. Los tonos son muy sombríos y Teo de hecho le dice, es demasiado oscura tu obra, tienes que cambiar a ver qué puedes hacer. Esta obra, que la hace durante esta época, muestra su estado de ánimo. Empieza a tomar muchísimo, una bebida que era famosa en ese entonces, absinthe, pero al mismo tiempo hay una tradición de presentar la muerte o una calavera, un cráneo, dentro de una naturaleza muerta para mostrarnos que todo lo que tenemos en esta tierra es superficial y no se lo lleva uno al otro mundo, lo que se llama vanitas, ¿no? La belleza, todo esto se acaba. Aquí lo vemos, es casi un autorretrato de él fumando. Y vemos que está un poco en una crisis hasta que llega y se va a matricular en la Academia de Arte de Amberes. No come bien, toma muchísimo, fuma, es enfermo, tiene estos problemas mentales desde ese momento porque sufre de depresión. ¿Qué le enseñan ahí? La teoría de los colores, va a visitar muchos museos, analiza la obra de Rubens, como esta, que claro, es la obra clásica de los Países Bajos, la obra de Rubens en esta idea del romanticismo un poco, ¿no? Con estos cuerpos maravillosos, con colores, pero si vemos, él va a cambiar con toda esta tradición después. Hay alrededor de 600 cartas de Vincent a Theo. Lo que no tenemos son las de Theo a Vincent, pero tenemos las de Vincent a Theo porque las guardó su cuñada. La esposa de Theo, después de que Theo muere, Joe, se llamaba Johanna, ella, Monger, cuando ella queda viuda, las va a publicar, pero las va a publicar mucho tiempo después, hasta 1914. Pero Theo en 1886 ya vivía en París, él estaba trabajando con Goupil y compañía, y Vincent va a viajar a París nuevamente
y va a vivir en París. Ahí va a tomar clases en el taller de Fernand Cormon. Esa es una obra de Cormon, es la época, vamos a llamarle así, de el Art Nouveau, el final del romanticismo. Este es el simbolismo, el tipo de obras que gustan al público, y estamos hablando de finales del siglo XIX. En París, otra vez empieza a pintar lo que le rodea. En Montmartre, Le Moulin de la Galette, es una obra muy sencilla. La paleta de colores es bastante austera, colores bastante sombríos, oscuros, y poco a poco va a ir cambiando. Aquí vemos otra obra también en Montmartre, donde vivía. Lo que vamos a ver es que empieza a usar mucho lo que se llama impasto. Impasto quiere decir utilizar el pigmento sin diluirlo, como lo vemos aquí en la parte del cielo. Esa es una vista de París desde Montmartre, desde la montaña, y vemos que ya no está pintando las cosas o los edificios o las casas con una gran minuciosidad, sino que son nada más líneas. Esto es un cambio muy, muy radical, que muy probablemente es una influencia de los impresionistas. De hecho, también va a estar influenciado por otro artista que se llamaba Adolfo Monticelli. Este es de él, y vean lo que hace Vincent Van Gogh. Y dice, y él mismo en una carta escribe que él está continuando con la obra de Monticelli. Esta es la de izquierda, la de Vincent Van Gogh. La diferencia de cuando llega a París en 1886 y después de haber conocido a Pizarro es impresionante. Vean los colores que tenemos acá. Unos meses después, ya la luz es muy diferente, la brillante de sus colores, la pincelada es mucho más larga, es mucho más expresiva, y pensamos que hay una tradición ya impresionista que ya es muy conocida. La primera exposición impresionista fue en 1874. Ya para el 86-87, el impresionismo ya es mucho más conocido. Las obras que tenemos acá son realmente interesantísimas, porque esta, inclusive hasta parecería una abstracción de un jardín. La idea de colores, de líneas, que realmente es el pasto, el césped, las flores y los diferentes colores. Hicieron una prueba hace unos años con rayos X fluorescentes y una especie de radiación de uno de los espacios, y se dieron cuenta que había reusado esta tela porque había una cara detrás de esta pintura. Entonces, claro, estamos viendo un artista que cambió totalmente su forma de pintar, como esta cara que vamos a ver a la izquierda, que es algo parecido a lo que está debajo de esta obra, y ha cambiado completamente de cómo pinta. Otra cosa que lo va a influenciar son estos grabados japoneses que se llaman ukiyo-e. Y empieza a coleccionarlos. Él no es el único que los colecciona, muchos de los impresionistas los habían coleccionado, y Van Gogh empieza a coleccionarlos también. Realmente es una estilización de la figura que, cuando entra a París, va a revolucionar la obra también del mismo Vincent Van Gogh, como vemos acá. ¿Qué hace Vincent Van Gogh? Utiliza uno de estos ukiyo-e y lo transforma. Les voy a mostrar de dónde lo saca. Lo saca de esta revista que era el Paris Illustré, y va a pues, tomar la figura de esta geisha y la va pues, a transformar. Vean el fondo, son unos bambús, unos lirios, etcétera. Los colores que les llamamos colores ácidos, que son bastante fuertes, como vemos acá, pero en realidad lo toma de un grabado, y si vemos, lo que le llega a él es la revista, pero aquí la figura está del otro lado, si lo ven, ¿no? Porque esto, una vez que se hace el dibujo, queda del otro lado, y es como había llegado la revista. Va a utilizar la técnica impresionista. ¿Qué quiere decir la técnica impresionista? Usar pequeñas pinceladas que son muy rápidas y tratar de captar el momento. Esta es una obra, es un retrato al que le llamaban el padre Tanguy. Él tenía una tienda de pintura y les ayudaba mucho a los artistas, les prestaba dinero, les daba materiales. Aquí vemos algo interesante. ¿Por qué les muestro esta obra? Porque en la parte de atrás estamos viendo estos ukiyo, estos grabados que toda esta gente
coleccionaba. Y aquí vemos la misma geisha pintada en la parte de atrás de este retrato de Père Tanguy. Por cierto, él hizo 3 versiones de este retrato. Y aquí lo vemos, este es el Museo Rodin. Les voy a enseñar los detalles. Este es otro ukiyo-e, aquí también en la parte de atrás. Esta es otro más, con esos que se llaman cherry blossoms. Y aquí vemos el monte Fuji, la montaña Fuji, que está también pintada acá. Hiroshige, Okusama, todos estos artistas japoneses que de alguna manera se van a hacer muy famosos en París. Y esta es la tienda hoy en día. Por cierto, aquí ven estos ukiyo-e, inclusive la ola famosa. Aquí, por supuesto, vemos el retrato del padre Tanguy o Père Tanguy, donde hubo muchas exposiciones de Cézanne, Renoir, Gauguin, inclusive Toulouse-Lautrec y por supuesto de Van Gogh. Él les ayudaba y por eso lo pinta. Otro ejemplo de Van Gogh, el Van Gogh del lado derecho, el ukiyo-e o el grabado del lado izquierdo. Claro que no sabía escribir japonés, pero hacía sus simbolitos acá muy curiosos, tomando la misma composición que vemos en la obra japonesa. Y uno más, como lo vemos a este, sacado también de la misma inspiración. A mí me encanta esta etapa porque vemos un artista joven que de repente descubre el mundo, empieza a conocer otros artistas con intereses muy similares. En el estudio de Cormont, donde tomaba clases, va a conocer a Émile Bernard y a Henri Toulouse-Lautrec. Esta es una obra de Toulouse-Lautrec de Van Gogh, o sea, es el retrato de Van Gogh realizado por Toulouse-Lautrec. Y en esta fotografía vemos a Émile Bernard. Vincent Van Gogh es el que está de espaldas. Ahí vive con el hermano, se empiezan a pelear, tienen problemas, obviamente, y se va a otra área que se llama Asiniers. Es como los suburbios. De hecho, en esta fotografía, si ven aquí, aquí está este puente, el cual va a ser pintado por el mismo Van Gogh. Aquí está el puente de Asiniers, pasando el tren ahí, un artista más grande que él, que es Claude Monet, había pintado en la misma área, donde vemos aquí los trabajadores llevándose toda la mercancía o creo que es carbón que se le llevaban para allá. El interés es diferente. Y vean cómo además vemos a Van Gogh con colores muy brillantes y muy fuertes, como vemos acá en la fotografía, donde está todavía ese mismo puente. También va a conocer a Paul Signac. Signac era un artista que había sido amigo de Serrault, que inventó lo que se llama divisionismo o puntillismo, y empieza a experimentar con esta técnica, que son puntitos de colores para que nuestro ojo haga el ejercicio de unir estos colores. Aquí vemos un experimento de puntillismo de Van Gogh. Todavía es un artista que no reconoceríamos a la perfección si es una obra de él o no, porque todavía está pintando con diferentes técnicas. Y aquí vemos la diferencia cuando está en París en el 87 y después cuando se va a vivir a Arles. Vean qué diferente. La idea de perspectiva cambia, la pincelada cambia, el impasto, por supuesto, es parte de su característica. Y aquí lo vemos en esta fotografía, que hay muy pocas fotografías donde Van Gogh sale, pero aquí lo vemos en esta foto. En Montmartre pinta, como les decía yo, todo lo que les rodea. Y esto es como se veía Montmartre. Es realmente interesante. En una de sus cartas se encuentra este dibujo porque hace un marco de madera con líneas cordón para poder encontrar el centro de la composición y poder hacer la perspectiva correctamente y las líneas que salen del centro hacia todos los lados para mostrar exactamente esta idea de profundidad. Entonces, él tiene todavía pues estas ideas de pintar de una manera académica. Sin embargo, le interesa mucho la gente. Aquí vemos a Agostina Segatori, con la que probablemente tuvo una relación. Ella tenía un café que se llamaba Le Tambourin, perdón, y vean acá atrás que tiene un dibujo de esos grabados japoneses, los ukiyo-e, que también eran parte de la decoración.
Se le ocurre que quiere ir a Arles porque quiere hacer una colonia de artistas. Arles está en el sur de Francia, él está muy enfermo porque tose mucho, porque fuma muchísimo, toma muchísimo y toma un cuarto en el Hotel Carrel, que también era un restaurante. Aquí está la fotografía donde se queda. Arles es una ciudad realmente muy bonita porque tiene pues todavía la estructura romana de esta ciudad y cuando llega ahí empieza a cambiar sus colores. Él tenía otro amigo, Christian Møller Petersen, con el que había ideado esta de hacer una colonia de artistas en Arles. Esa es una obra de Christian Møller Petersen, vean qué parecido. Empieza a pintar a la gente del sitio. Este es un SWAV, que es una unidad militar, los suavos, y le interesa la psicología de estos personajes. Vean la mirada que baja un poco la mirada hacia abajo, los colores brillantes, ese verde en contraste con el rojo, y corta, por supuesto, la imagen. Esto es una influencia de los impresionistas. Y todas estas notas que ven ahí son parte de las fichas textuales de sus cartas que le envía. Estos son los suavos, vean como la vestimenta para que entiendan de dónde saca esta inspiración. Y vemos la obra maestra de su cuarto. Se llama así, el cuarto, y le cuenta a su hermano que está usando los colores de una forma arbitraria, porque no quiere decir que la pared era azul, no quiere decir que lo demás tenía esos colores brillantes. Lo más interesante de todo es que se hizo un estudio en el 2013 donde se dieron cuenta que estas paredes que se ven aquí azules en realidad eran violetas, eran color lila, y que habían perdido la parte roja porque eran las primeras pinturas que venían en tubo y tenían, pues claro, con el paso del tiempo, la luz, etcétera, pierden ciertas características. Hoy se ve azul, pero en lugar, en realidad era morada. Hay 3 versiones de esta recámara, de este cuarto, porque se le había dañado algunos de sus pinturas con una inundación. Hace una segunda versión y después hace una tercera versión. Cada una tiene un color un poquito diferente. Lo que cambia más que cualquier otra cosa, no la composición, sino los cuadros que están colgados en la pared. Y aquí vemos que en esta, que es la primera, pinta en ese caso a un pintor que era amigo de él, Eugene Boch, que está aquí esta pintura, y aquí también pinta a otro personaje que era un teniente que se llamaba Paul Eugene Millet, que era uno de los suavos y que quería aprender a pintar. Entonces le hace su retrato también. A cada una de ellas, como les digo, cambia eso. Se ha reconstruido su cuarto en muchas ocasiones y podemos ver que él también le manda una carta a su hermano Teo de la obra que va a hacer. Lo importante que era el cuarto, la silla, la mesa, cada uno de los objetos que están ahí. Y también le escribe a Gauguin y le manda un dibujo de este cuarto. Y a Gauguin lo invita a que vaya a Arles. Lo que vemos acá, el detalle, es que hay mucha textura. Además de que no va a ponerle lo que se llama primer en inglés a la tela, sino que la deja cruda. Y por eso vemos estos como agujeros donde se ve parte de la textura de atrás. Eso es algo muy diferente. Ahora vamos a pensar que él también viene de una tradición, en este caso Vermeer, les muestro, de cómo presentar lugares interiores, íntimos, pero aquí vemos que hay personajes. Él lo que hace es que no hay ningún personaje, son los muebles mismos que nos muestran una vitalidad de alguna manera. Se reconstruyó ese cuarto en el Art Institute en Chicago y lo rentaban por la noche en un Airbnb si alguien quería quedarse acá para pasar la noche en el cuarto de Van Gogh. Bueno, ha habido una gran cantidad de cosas relacionadas con esta obra. Aquí vemos las 3 versiones, cada una en otra ciudad. Como vemos, hay pequeñas diferencias y las 3 son realmente maravillosas. La
forma que él experimenta cómo pintar, es todo el tiempo está buscando cosas diferentes, novedosas. Y aquí lo que él va a utilizar son dos perspectivas. Y a ver si puedo explicarles eso. Primero, hay un interés en los trabajadores. Hay una influencia de la obra de Émile Zola, La Tierra. Y aquí muestra los zapatos como si fueran vivos. Los zapatos tienen este movimiento, parecería que tiemblan inclusive, parecería que, que son organismos casi casi. Pero las dos perspectivas, yo me refiero a que hay una visión de arriba hacia abajo donde se ve el piso y una visión un poquito más horizontal donde vemos los detalles de los zapatos. Si yo les muestro esta obra, que es también una obra de Van Gogh, pero anterior, vemos que todo, incluyendo el espacio, está visto de frente, como si estuviéramos agachados viendo hacia los zapatos y le vamos de frente. Y si comparamos las dos, a lo mejor podemos entender lo que estoy hablando. Él está combinando en el lado izquierdo una perspectiva vista desde arriba con una vista horizontal, y aquí, en el lado derecho, las dos son horizontales. Y les muestro esto porque les quiero decir que para él, cada uno de estos objetos cobra vida. Hay artistas, y les muestro a esta artista que se llama Shiharu Shiota, es una artista genial, que dice que todos los objetos tienen cierta memoria, los objetos que han sido utilizados, y que hay redes que salen de esta memoria que tienen los objetos. Un poquito vemos esto en la obra de Van Gogh y obviamente en la obra de Shiota. El mismo piano donde salen todas estas redes. Bueno, ella es una artista realmente extraordinaria, una artista contemporánea. Hubo una exhibición hace poco en el Museo de Boston, en el MFA, donde pusieron las 26 pinturas que hizo Van Gogh durante su estancia en Arles de una familia, la familia Roland, y pintó desde el padre, que él era el cartero, aquí lo vemos, hizo varias pinturas dedicadas a él. Aquí otra vez, vean la fotografía de este hombre más adelante, obviamente, más no tan joven. La esposa, donde la vemos acá, también la pintó varias veces. Les muestro ella con su bebé. Ahí está, se llama Agustín ella. Y el bebé, aquí está, esa es ella más mayor, por supuesto. Y aquí está el bebé, Marcel, la cual también está pintada varias veces. Aquí vemos a Marcel nuevamente. Nada más les muestro rápidamente la familia. Este es Camille, pero imagínense que le interesa pintar cada uno de estos personajes y captar el movimiento, la expresión, la parte psicológica. Este era joven, Armand era joven en ese entonces, se va a hacer un personaje importante dentro del ejército. Y a los campesinos, la gente que está trabajando el campo. Y todo esto lo describe en esas cartas, como les decía yo, más de 600. Su casa, la famosa Casa Amarilla, está presentada en esta obra. Vean cómo pinta el cielo. El cielo está pintado verticalmente y horizontalmente. Las pinceladas nos muestran diferentes texturas dependiendo qué parte del cuadro está haciendo. Por ejemplo, aquí vemos la calle, que más bien es un poco horizontal, o estas montañas de tierra, que pues son un poco más revuelto, ¿no? Cada una de las cosas o los elementos de la pintura tiene otra textura. Entonces vemos que empieza a ser una serie de decoraciones para la Casa Amarilla, porque Gauguin finalmente lo convence que va a venir a visitar. Aquí vemos la fotografía de la Casa Amarilla, hoy ya no existe como tal, pero existen esas fotografías. Hace 37 diferentes autorretratos, y cada uno nos muestra una parte de su personalidad. Les voy a mostrar como pintor, como un hombre joven, conforme va creciendo, con un hombre serio con su pipa, como lo vemos con ya totalmente la pincelada y otros colores. Lo vemos también cómo va evolucionando con el puntillismo, por ejemplo, combinando diferentes colores, utilizando diferentes momentos del año. Entonces aquí está con un sombrero en el verano,
lo vemos también en momentos de más crisis o menos crisis, rompe realmente con toda la tradición de cómo se pinta. Vean estas líneas acá, ya muestra completamente todas las pinceladas, sus ojeras, a veces exagera la expresión, yo digo, también rompe la pincelada, pero rompe también el alma. Se presenta como pintor cuando está detrás de un caballete con su paleta y sus pinceles. Se presenta como un personaje que ha sufrido invierno, está tapándose la oreja que se acababa de cortar, el humo que sale de la pipa, tiene un sombrero obviamente y un abrigo, y así lo vamos viendo conforme va pasando el tiempo. Cuando su misma vida es más tormentosa, podemos ver esto a veces a través de su pincelada. Y ese es el último retrato que hizo, que se lo dedicó a su madre y a su hermana, y que pues lo vemos ya en 1889, muere en 1890. Esta obra, que de hecho se pensó que era un retrato de Vincent Van Gogh, se dieron cuenta que era el hermano, que era Theo, porque se encontró un estudio, pero se parecían muchísimo, y aquí lo vemos también, puede ser que también ese es el retrato de Theo o un autorretrato. La pincelada de Vincent Van Gogh se ha analizado en muchas ocasiones y se dan cuenta de que hay una fluidez de alguna manera de su pintura y deja obviamente la tela al descubierto, donde se ve la textura de la tela y lo que le llamábamos impasto, donde se utilizan esos pigmentos. Y obviamente los especialistas saben perfecto distinguir esta pincelada de cualquier otra o cualquier falsificación. Les voy a mostrar unos rayos X, estas fotografías, porque cuando le toman un rayos X a un cuadro de Van Gogh, vemos que la pincelada es bastante suave. No parecería que hay nada, aunque hay mucho impasto, pero vemos que hay una fluidez. Sin embargo, a veces, cuando se vea que es una falsificación, el falsificador no ve el proceso, sino ve la última capa. Y esto es lo que se ve. Si comparamos el lado derecho con el izquierdo, la del derecho es la falsificación, que es la última capa, nada más se ven las rayas del impasto. Y en la del izquierdo vemos que hay un proceso de varias capas y que finalmente tiene una fluidez. Y viene esto a colación porque hubo un caso muy interesante en 1928 de un falsificador, Otto Walker, que presenta 33 obras falsas y que las mete al mercado. Dice que había un coleccionista ruso que había traído las obras, que las había logrado sacar de la Unión Soviética y que pues las iban a vender. Cuando lo encuentran que pues son falsificaciones, hay un juicio. Aquí vemos algunas de las falsificaciones y parece ser que era evidente. El sobrino de Van Gogh, que en ese entonces va a testificar, eh, una de las cosas es que se vuelve un experto en la obra de su tío, y Otto Walker lo meten a la cárcel por un año. Hay ciertas obras que son también un poco controversiales, como esta, que el dueño era el CEO de Universal Studios, que mucho tiempo no se mostraba esta obra, en algún momento se mostró en el 2013, pero no se ha visto desde entonces. Muy controversial porque es una obra no terminada, un autorretrato, y no se sabe a ciencia cierta si es original o no. Esta otra obra, como les decía yo, en Alemania, era el país donde más Van Gogh existían en los años 20, 30 y hasta el 37. Cuando entra en el 33 Hitler al poder, lo van a sacar de todos los museos, y porque lo van a titular como degenerado, arte degenerado, y empiezan a vender la obra. Esta es una de estas obras dedicada a Gauguin, que es un autorretrato, y finalmente va a llegar a Harvard, al Museo de Harvard, por una donación. Esta es una obra realmente muy diferente a las que hemos visto antes. Vean los colores en la cabeza, el rosa, el azul, el morado, y la pincelada que nos muestra cada una de las expresiones dentro de su cara.
Obras tan famosas como estas las hace durante su estancia en Arles. Finalmente, Gauguin va a venir. La obra que vemos acá, esta terraza del café en la Plaza del Foro, en la noche, es una obra realmente esencial. Aquí volvemos a ver primero que pinta lo que él ve. Y este es realmente ese mismo café. Lo que vemos acá es que el cielo, si vemos otra vez esa misma forma de pintar el cielo, verticales y horizontales, luego el edificio más fluido, los edificios, nada más puras líneas verticales, y vean aquí el árbol, estas ramas que son todas diagonales. Y así vemos como que hay una tridimensionalidad en la obra. Además, se ha interpretado de una manera muy interesante, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero habíamos hablado que Van Gogh era muy espiritual y probablemente tenía algo que ver con la parte de la simbología católica o cristiana en general, como la última cena. Probablemente porque hay 12 personas que están ahí cenando, hay esta personaje en la parte de atrás de la ventana, podría ser una cruz, en la parte de acá podría ser Judas y este podría ser Jesucristo, que es el mesero. Lo que sí sabemos es que él escribe a Teo de que él necesita la parte espiritual, necesita la religión. Eso es una interpretación, yo nada más se las cuento, no necesariamente la tenemos que creer. Pero bueno, la idea de tener una colonia de artistas en Arles y finalmente está dedicando todo su tiempo a decorar el cuarto, la casa, con estos girasoles. Gauguin finalmente accede y vean los famosos girasoles, por supuesto. Cada una de estas pinturas es tan importante como la otra. Cada flor tiene su vida propia. Parece que unas se están muriendo, otras y se marchitan, otras viven, otras están moviéndose y hay una gran expresividad a través de cada una de ellas. Volvemos a ver que los fondos tienen esta textura de verticales y horizontales y las flores parecerían vivas, parecerían que tienen este movimiento. Y no es que es nada más pura expresividad, sino tiene un orden. Es realmente maravilloso ver que esta clase de ritmo con la misma pincelada. Él ya había pintado girasoles antes en París, pero esos girasoles no están en una base, sino están en el piso o en una mesa, etc. Y en Arles las hace en bases, como vemos estas. Hay una gran cantidad. También le escribe a Teo acerca de estas bases, perdón, de estas flores. Esta en especial, dentro de esta serie, es muy controversial también. Se vendió en 1987 por $40 millones a un magnate, otra vez el CEO de Yasuda Fire Company, a Yasuo Goto. ¿Pero por qué es controversial? Porque, bueno, primero les quiero decir que hay 6 de estas flores que hizo, de esos girasoles que hizo en esta época. ¿Pero por qué es controversial? Parece ser que Emil Schufenecker, que era un artista, un coleccionista de arte, que era amigo de Paul Gauguin, que de hecho coleccionaba obra de Van Gogh, parece que copió muchas de sus obras y puede que esta es una de esas copias hechas por Emil Schufenecker. No se sabe si es cierta, pero Isaac Israel, que está relacionado con José Israel, era muy amigo también de el sobrino de William y que esta obra se la prestó en varias ocasiones, hay varias, por cierto, como esta, que pinta a los girasoles atrás o del lado de la modelo, y que parece ser que Israel también algo retocó de estas obras. Por eso esta obra es un poco controversial. Pero experimenta con series. Esto viene también de la tradición impresionista de hacer series. Hay una razón. La razón de las series impresionistas es que quieren captar los diferentes momentos, la diferente tipo de luz o el movimiento. En el caso de Van Gogh vemos que hace 14 pinturas de este tipo de árboles, donde no hay más que un árbol o un paisaje dedicado a este árbol. Y otra vez tenemos que hay una influencia de Hokusai, de estos, o ukiyo-e, o de Hiroshige, el otro famoso artista japonés, donde vemos que los árboles están muy delimitados en todos ellos con una línea y generalmente como que se vuelve muy purista este tipo de obras.
Y esta obra me fascina porque es muy expresiva. Primero hay tres troncos que nos van a enmarcar la ciudad en la parte de atrás. Y no nada más es la ciudad, sino el campo en sí y un personaje que está arando en la tierra. Y realmente expresa a través del color, a través de la pincelada. A mí me parece que es realmente maravillosa. Y esta que vemos acá probablemente se ve mejor. Algunas de estas fotos yo las tomo directamente en los museos y cuando logro encontrar una buena luz, me encanta porque puedo mostrarles cómo se ve realmente este impasto, este pigmento tan grueso que él utiliza y que todos los elementos que vemos acá tienen movimiento. Vean los detalles, vean la cantidad de pintura que tiene esta obra y nada está diluida, está expresando a través de esta pincelada y a través del color. Bueno, entonces está esperando a que venga Gauguin y me dicen si me paso mucho de tiempo, pero quiero enseñarles esto. Eh, y tiene esta obra que se llama La silla de Gauguin. Quiero que vean la diferencia entre las dos. Tiene una vela, tiene unos libros, tiene los descansabrazos y vemos a la silla de Van Gogh, que es una silla sencilla, que aquí vemos una caja con unas cebollas, la pipa que está aquí en esta parte, el tabaco, y realmente si vemos las dos juntas, una es la de Van Gogh y otra es la de Gauguin, vamos a ver que él dedica esto como si fuera un personaje, la misma silla es Gauguin. Son el día y la noche, los colores brillantes, colores más oscuros, una silla rústica, una silla más elegante, donde una tiene los descansabrazos, la otra no. Y vean la perspectiva. La perspectiva aquí, una es angular y la otra es completamente recta. Es realmente interesante ver cómo él, a través de una pintura, está captando una personalidad. Van Gogh, perdón, Gauguin, cuando llega, pinta a Van Gogh, el cual está pintando los girasoles. El retrato que vemos acá es realizado por su amigo Gauguin. Al principio pintan uno al lado del otro. Vemos aquí del lado izquierdo la obra de Van Gogh, del lado derecho la obra de Gauguin. Uno se concentra en el personaje, el otro probablemente en el espacio y en toda la ambientación. Vamos a ver que ellos dos juntos van a pintar, pero empieza a haber tensiones. Aquí vemos una obra de Van Gogh donde es pues una mesa de billar en el centro, es un bar, una especie de taberna, donde está la gente borracha o dormidos o aislados, o se percibe esta pues soledad, esta idea de que es un lugar de noche, las lámparas que titilan, que brillan aquí, la puerta que vemos hacia los otros cuartos, y esa, vean también el ángulo, como la está pintando, como que desde arriba hacia abajo, lo cual nos da un mayor espacio. Las obras en esta época son un poco diferentes una de la otra, porque empieza a haber un argumento entre Gauguin y Van Gogh de qué hay que pintar. Pintar de la imaginación o pintar de algo que uno ve. Él sigue experimentando una mezcla de puntillismo o divisionismo, donde delimita cada una de las figuras, o como vemos acá, las pinturas que pintan en el exterior. Este es Les Dalicam en las afueras de Arles. Aquí vemos la fotografía donde hay estas tumbas, de hecho, de la época romana, y los dos van a pintar uno al lado del otro. Eso también es del mismo Van Gogh. Y les muestro lo que hace Gauguin. Gauguin es del lado derecho, vemos también aquí las tumbas, las mismas tumbas que vemos en la de Van Gogh, pero se concentra en totalmente otra imagen. No hay personajes, la obra de Gauguin más bien se centra en el color. Y a través del color y esas áreas grandes de color es como vamos a distinguir la obra de Gauguin de la de Van Gogh. Pero se la pasan discutiendo acerca del arte, el simbolismo, la memoria según Gauguin, Van Gogh la naturaleza, el color y la expresión. Y es el famoso cuento de que se corta la oreja con una rasuradora, perdón, una navaja.
Resulta que muchos años después, como 15 años después, Gauguin va a decir que ese día él lo había amenazado con esta navaja y que después se corta la oreja y se la manda a una prostituta llamada Gabriel. Lo encuentra la policía, está sangrando, ya sabemos que había tenido problemas anteriormente, ansiedad, depresión. Y esta es una carta, el doctor que lo trató, el doctor Félix Rey, lo va a tratar y de hecho le escribe esta carta a Irving Stone, porque Irving Stone escribe una novela, no sé si alguna vez la leyeron, se llamaba en español Anhelo de vivir. Eh, y encontraron, por cierto, a la jovencita en ese entonces que se había desmayado cuando recibe la oreja. También se ha analizado como esta idea de un toreador que le corta las orejas al toro y es como una ofrenda a una joven. O cuando San Pedro le corta la oreja a un militar romano. Hay muchas interpretaciones, pero sabemos que se la corta. Ese mismo día parece ser que recibe una carta de Teo que le anuncia que se va a casar y Gauguin también le había dicho que se iba a ir y supuestamente es cuando se corta la oreja. Bueno, todo esto es un episodio medio psicótico, alcohol, acuérdense que sufre de depresión, ansiedad, etcétera, y toma mucho. Hay doctores que han dicho que probablemente era bipolar, claro que no fue diagnosticado en ningún momento, pero hay varias versiones. Se realizó una oreja con bioingeniería con un poco de unas células de un cartílago de un descendiente de Vincent Van Gogh y esta es la oreja de Van Gogh, vamos a decirlo así. Lo hospitalizan en Saint-Rémy, tiene alucinaciones, piensa que lo van a envenenar, pero siempre pinta. Cuando se siente mejor, pinta el mismo hospital. Aquí lo vemos cómo se ve hoy ese mismo lugar, ese hospital. Pinta el interior del hospital, el exterior, cuando lo dejan, la chimenea en el centro, la estufa más bien en el centro. Pinta autorretratos también. Y cuando lo dejan irse, de hecho el pueblo pide, firman una carta y lo piden que se vaya. Que inclusive la familia Ginoux, que eran supuestamente amigos de ellos, perdón, de él. Y pues quieren que se vaya de ahí. Aquí vemos en este retrato, este autorretrato que se había cortado la oreja y en la parte de atrás vemos una copia de uno de esos ukiyo-e de Sato Toraquillo, aquí lo vemos esta, y un canvas blanco, una tela blanca. Lo visita Paul Signac y esta es una obra de Signac de la casa de Van Gogh y le dejan que se vaya a su casa con Signac. Lo trata este doctor, el doctor Félix Rey, y de hecho pinta la obra de Félix Rey. No le gusta para nada este autorretrato y de hecho aquí vemos la fotografía de Félix Rey. Él supuestamente, hay una historia también, que guarda el oído, la oreja, perdón, un pedazo de la oreja de Van Gogh en alcohol y que finalmente alguien se la roba. Cuando la ve la obra, la madre, lo va a poner para quitar un agujero en su casa. Bueno, la cosa es que finalmente esta obra llega a Rusia, se vende en algún momento y hoy está en el Museo Pushkin en Moscú. Pero este es Félix Rey. Después de 2 meses se va de Arles y se mete por cuenta propia a un asilo en Saint-Rémy. Aquí lo vemos que es la misma. Este lugar, por cierto, se puede visitar también donde él estuvo. Lo dejan dar la vuelta a los jardines y hace una serie de pinturas también muy interesantes donde hay mucha más expresividad, donde la pincelada se vuelve muchísimo más fuerte. A veces vemos que ningún detalle es recto, todo tiene una curvatura. La serie que hace son dedicada a los olivos y también se la describe a su hermano Teo. Sabemos que se trató de suicidar en este momento
tomó pintura y terpentina y deja, esta obra en específico la deja a la mitad. Cuando regresa, después que se siente mejor, ya pues pasó la temporada, ya hace más frío y cambia un poco la composición. Pero es un hombre que sufre mucho. Al mismo tiempo, recibe unas reproducciones de las pinturas que estaban haciendo Gauguin y Émile Bernard, los dos que se llamaban Cristo en el Jardín de los Olivos, y él le escribe a su hermano que lo vuelve loco esta gente con sus Cristos. De hecho, Gauguin se pinta a sí mismo aquí en esta obra y está muy enojado, pero cambia la serie de los olivos con muchísima más brillo y muchísimo más color, como vemos acá, ¿no? Que probablemente se han interpretado también como el Jardín del Edén, etcétera. Pero, realmente, esa es una de las obras que pinta en esa época cuando camina a los alrededores, donde casi casi es una obra abstracta. Vean las pinceladas, vean los colores, la maravilla de que los árboles parece que suben, parece que se van al cielo y que todo está en movimiento, que todo revuelve, que todo da vueltas, que todo es como tumultuoso y les digo que no hay una sola línea recta. Es la naturaleza, obviamente, la que le llama la atención. De pronto vemos una casita en la mitad de esta composición o esta otra que es cuando, les digo, la serie de los olivos y es cuando hace las versiones, las otras versiones del cuarto, de su cuarto. Tenía dos cuartos, uno que donde era su estudio supuestamente y otro donde pintaba y llegamos a probablemente la obra maestra, donde todo tiene movimiento. El cielo se convierte en algo muy fuerte. Los vientos, las estrellas brillan, la luna, los árboles acá parecerían como flamas inclusive. Solo la aguja de la iglesia que vemos acá es como que penetra dentro de esto, este tumulto. La expresividad que tiene esto, la fuerza, inclusive violencia que vemos en esta obra es realmente maravillosa. Y vemos que él obviamente sufre de estos lapsos de depresión, de ansiedad, y a veces lo vemos a través de su obra, pero pintaba cuando se sentía bien. Ahora, perdón, el último autorretrato que hace, que se lo manda a su madre, y también pinta obras inspiradas en otros artistas, como esta de Jean-François Millet. Es una reinterpretación, como una música, que él decía que como un compositor y luego hay reinterpretaciones en la música, o esta de Delacroix, donde vemos su interpretación. Él tenía estas reproducciones, por cierto, a veces están del otro lado justamente porque es una reproducción, y sus mismas obras las va a repetir en otros colores, en otras formas, pero la vemos acá. Va a sufrir otro momento de ansiedad. Y esta es la obra, la única obra que va a vender durante su vida. Lo invitan a exhibir en Bélgica con un grupo que se llamaba Le 20 o Los 20 y Anna Boch, que era una pintora, hermana, de hecho, de Eugene Boch, el que la había pintado, es la que compra esta obra. Es la única obra que él logró vender. Tiene noticias que va a nacer su sobrino, Vincent William, y pinta esto para él. Vean qué diferente. Realmente nos recuerda, este es William, por cierto, el fundador del museo en Ámsterdam, Museo Vincent van Gogh, pero nos recuerda a estos grabados japoneses, con esta simplicidad, con esta tranquilidad que no es característica de Van Gogh. Si comparamos estas dos obras, vemos que hay diferentes personalidades que están saliendo a la luz acá. Una con los írises y la otra con esta maravillosa obra que le dedica a su sobrino. El doctor Gachet, que era su amigo, lo va a tratar cuando se muda a Auvers-sur-Oise. Él también era un, bueno, pintor, pero amateur. Aquí está el doctor Gachet. Y esta obra, por cierto, como les decía, las obras de Van Gogh todas se sacaron de Alemania y esta fue comprada
por Siegfried Kramaski, que pudo lograr irse a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Esta obra la compró el industrial japonés Roy Saito en 1990 por 82.5 millones, y el problema de esto es que no se ha vuelto a ver esta obra desde que murió. Él parece ser que él dijo que cuando él muriera, que lo cremaran con esta obra. Nunca se ha vuelto a ver, no sabemos qué pasó. Hay otra copia del mismo doctor Gachet, como vemos acá, y hay otra supuestamente de un señor Pepas, que supuestamente tenía esta obra presentada por su hija. No se ha aceptado esta como una realidad, pero sin embargo se han hecho muchos estudios de sus obras, y sobre todo la de Gachet y las obras que tenía esta señora, que pues si es que es real, pues vale muchos millones de dólares. Me voy rápido con esto porque esta señora no es tan importante. Entonces les decía que fue muy prolífico. Durante estos 70 días, mientras está en la Versoix, hace 70 óleos. Es muy, muy, muy prolífico. Vean la diferencia entre estas dos obras, 1885 y esta otra de la izquierda, donde Mm. la misma iglesia tiene mucho movimiento. Ya voy a terminar, ya sé que a lo mejor me estoy pasando de tiempo. Le escribe a Teo que no puede hacer nada de su enfermedad, que a veces sufre y que pues cuando se siente bien escribe a sus padres también, o a Teo, que se siente bien y que está trabajando. Y vean, a mí me encanta esta obra también porque para empezar, parece que todo se mueve, parece que hay una gran energía en esa escalera, realmente que la vemos aquí, la fotografía real del sitio. Existe todavía la misma casa con la puerta, el camino, la escalera que vemos acá, pero él todo lo transforma con una gran expresividad. Tiene otra crisis, alucinaciones, desesperado, y no puede trabajar durante mucho tiempo. Cuando logra trabajar es muy prolífico, como esta que hace con 3 versiones de esta obra, de El Jardín de Dauvigny, y empieza a trabajar expresando cada vez más. Como decía yo, va a influenciar a los abstraccionistas alemanes, y después que se pensaba que esa era su última obra. Utiliza 2 telas cuadradas, pero hay 13 diferentes ejemplos de esta misma pues composición de dos telas, como vemos acá. La abundancia, los aves que vuelan, el cielo que se mueve, inclusive pues el pasto, todo esto que vemos acá como un gran tormento, pero al mismo tiempo como una visión de lo infinito, la naturaleza, un camino en el centro. Esta obra se sabe hoy que también tiene el mismo formato, que fue probablemente su última obra. Estaba trabajando esa mañana en el jardín de Dauvigny, tiene 37 años, y se encontró esta postal, que por cierto está dibujada de nuevo por encima de la postal, porque es una postal de 1905, es posterior, pero se ve estas mismas raíces que pinta en la Versoix. Y aquí vemos desde donde él estaba pintando, la perspectiva de donde veía estas raíces, y aquí están las raíces hoy en día todavía, de las que él estaba inspirado a hacer esta última obra en el camino hacia el jardín de Dauvigny. Esta obra también tiene la doble tela de 2 cuadrados de las raíces, y sabemos que se da un tiro en el pecho y muere. No se sabe exactamente dónde, porque él regresa a donde estaba viviendo, a L'Auberge-Ravon, y 2 doctores lo vienen a ver. No le puede quitar la bala, lo dejan, él está fumando. Al otro día llega su hermano Teo, era cerca de París donde vivía Teo, pero lo había infectado. La herida se infecta y 29 horas después muere.
supuestamente Theo dice que sus últimas palabras fueron: la tristeza va a quedarse para siempre. De la iglesia no quería el sacerdote decir misa porque se había suicidado, entonces Theo organiza una misa en el restaurante. 6 meses después, Theo muere de sífilis, muere en Utrecht, pero la esposa decide que debe de estar enterrado junto a su hermano. Esta es la esposa que se vuelve a casar más adelante con un artista, Johann Cohen Gosschag, que aquí la vemos, que es la que va a publicar las cartas y es la que va a organizar todas las exhibiciones. A partir de que muere Van Gogh, la que se dedica a la vida, más bien a la obra de Van Gogh, es ella, Johanna Bonger. Y bueno, la obra de Van Gogh es una obra hoy altamente reconocida que expresa a través de la pincelada, a través de los colores. Hay muchas teorías de qué es lo que tenía, nunca lo diagnosticaron realmente, alrededor de 150 psiquiatras, diferentes diagnósticos desde esquizofrenia hasta que era bipolar probablemente o que se trataba pintura y había estado envenenado, la mala nutrición por supuesto, el alcohol, el que fumaba muchísimo, tenía insomnia, trabajaba demasiado, etcétera. Hay muchas teorías de lo que le pasaba a él. Pero ya en el siguiente año de su muerte, 1891, empiezan a organizarse exhibiciones como la del Salón de los Independientes. Finalmente, tenemos que hay otras teorías de que a lo mejor no se suicidó y a lo mejor lo mataron accidentalmente dos muchachos. Hay un libro que salió en el 2011 donde supuestamente dicen esto. Esta también, todo es supuesto, es probablemente la pistola con la que se mató. No se sabe a ciencia cierta, pero se vendió en el 2019 por $182.000. Así que bueno, la obra de Van Gogh hoy se conoce mundialmente. Ha habido muchísimas exposiciones dedicadas a su vida o parte de su obra o retrospectivas en general. Y la gran mayoría de la obra de Van Gogh, como no se vendió durante su vida, quedó en manos de la viuda de Theo, Johanna, y finalmente van a llegar al Museo Van Gogh en Ámsterdam. Sin embargo, hay otros museos que tienen unas grandes colecciones de Vincent Van Gogh. Bueno, pues aquí termina y espero que les haya gustado la clase y bueno, ahora pues preguntas o comentarios. Muchas gracias a todos. Muito, muito bom, fantástico, excelente. Gracias, gracias. Muitas graças. Ok, me diga por que durante sua vida ele vendeu aparentemente muito poucas obras, não? Una. Uma, por que o sucesso depois? Yo creo que hay muchas cosas. El público no estaba preparado para él. No creo que estaba preparado. Es una obra demasiado, en inglés se dice bold, o sea, muy fuerte, donde el público yo no creo que lo hubiera aceptado tan fácil, por eso no lo compraban, porque no era algo que la gente podía apreciar. Pero también yo creo que su genio es que cambió la forma de pintar. Entonces era algo novedoso. Cuando algo está nuevo, la gente no lo acepta tan rápido. Tiene uno que procesarlo. Ahora nosotros vemos una obra de Monet y tampoco era gustado durante su época, aunque sí fue exitoso. Pero Van Gogh, primero, murió muy joven. Probablemente se hubiera muerto más tarde si hubiera vendido más su obra, como le pasó a Monet, pero Ajá. murió a los 37 Ok, años. Después, muy claro, bien. y Perfecto. José Luis, dime. estás en mudo. Ok. Gracias y felicitaciones. Eh, yo creo que es la más clara visión de Van Gogh que yo he tenido y he tenido muchas. Ay, qué lindo, gracias. Entonces,
hay muchas fantasías, hay muchas ideas entre los restauradores. Se habla mucho de la calidad de los materiales que empleaba. Y al principio se decía que eran muy malos los materiales y por eso la calidad de la obra se iba deteriorando. Después se 1850 y pico, es cuando apenas se inventan los primeros tubos comerciales de pintura de óleo. Entonces, eso, pues, primero, son los primeros. Entonces, para el 1870 y pico, 80 y pico, aunque sean los mejores del momento, se deterioran muy fácil, porque entonces no son estables. Justamente lo que yo mencionaba, lo que les mencionaba del primer, la recámara que hizo, que era morada y se hizo azul. Se perdió el rojo porque no era un color estable. Entonces sí eran muy buenos materiales para el momento, ajá, pero por Muy eso. bien, bueno. muy claro. Ok, Eh, Tengo un sí, par de comentarios sí. que creo que Van Gogh es el pintor más falsificado. Bueno, no Entonces, es el más falsificado, te voy a decir que es Picasso. probablemente sí. Pero yo tengo toda una clase dedicada a las falsificaciones de Van Gogh. Una clase completa de puras falsificaciones de Van Gogh. Porque sí es cierto, como son pinceladas así muy rápidas, es más fácil, bueno, yo no lo podría imitar, pero sí, los falsificadores lo hacen. Por eso hay muchos estudios y de todas maneras hay muchas obras que son muy controversiales, porque sí ha sido muy, muy, muy falsificado. Sí. El otro es simplemente un dato que sí, el torero no le corta la oreja al Ah, toro. no. Ah, mira, ya ves. El Cuéntame. torero recibe como premio, como trofeo, la oreja. Gracias. Se ¿Ya la ves? corta, se Yo la que no sé, corta no sé nada de uno eso. de los peones de Brega. Gracias. Este el que lo corta y se lo lleva al torero. El torero se la Ah, gana. ya te entendí. Es como su trofeo. Ahí Es un está. trofeo, Muy bien. es Claro. un trofeo. Y, Muy bueno y saberlo, porque la Muy verdad, bueno. Sí. gracias. por último, la vida, la vida de Van Gogh es rechazo. Es rechazado hasta por la muerte. Por todos. ¿Sí? Entonces, eso obviamente tiene una enorme trascendencia en la obra en general. No sé si influencia, pero trascendencia sí. Sí, tiene una Gracias. repercusión muy buena tu análisis, porque es verdad, siempre es rechazado por todas las novias, lo que se la Sí. pasaba en burdeles porque pues, quería Ahí hormonal, pagaba, pagaba, sí, y rechazado por los amigos, ¿sí? Y es hasta el verdad. pueblo, hasta El pueblo el lo corrió, pueblo sí, tienes lo toda corre. razón. ¿Sí? Tu análisis, Eu não tenho como fechar firma. E eu tienes não razón. tenho dinheiro, né? Indenizando. Muy bueno. Ok. ¿Alguma, Gracias. Eu tô com alguém mais? Paulo 250, mais ou menos. Lá no sul, 1.400. Aqui não dá para ouvir. Sí. Ah, alguém mais? Ô, Wagner, boa noite para vocês. Boa noite. Parabéns, viu, pela sua apresentação. Nossa, muito completa. Nunca tinha ouvido tanto sobre Van Gogh. Parabéns, viu? Eu só queria uma questão que eu já tinha ouvido falar a respeito de como ele pintava muito amarelo. Ele talvez tivesse alguma anomalia, né? Que ele enxergava muito amarelo. Você sabe Ok. alguma coisa a respeito disso? É verdade ou não? Ok. Batia
Traduce. ¿Comprendiste? Sí. No, traduce. No, La dijo primera parte le entendí que le gustó mucho que, que él pintaba mucho amarillo porque a lo mejor tenía una anomalía física. Si tú sabes algo al No, respecto de eso. nunca había oído que tiene que ver con algún color. Ok, No, no. está bien. De Ok, hecho, al que sí se encontró que pintó colores muy diferentes fue Monet, porque tenía cataratas y empezó a pintar con colores muy diferentes. Pero con Van Gogh no. ok. Hum, Otávio. Ah, sim, Obrigado, Ana. eu queria fazer uma obrigada. observação. Eu queria fazer Sim. uma observação, Batia. Dime. Bom, talvez mais que uma. Eu tive nessa exposição que você mencionou do Art Institute, onde eles mostraram os 3 quadros da residência dele, né, da casa dele. E, quer dizer, foi uma coisa realmente indescritível, porque acho que foi a primeira vez que eles colocaram os 3 juntos no museu, pelo menos era alguma coisa parecida com isso, né? Mas eles também fizeram uma exposição sobre o período onde Van Gogh e Gauguin moraram juntos. E eles fizeram também uma maquete da casa da casa do Van Gogh, que mostrava como ela era pequena, quer dizer, era totalmente claustrofóbico, era impossível 2 pessoas sobreviverem lá dentro por muito tempo, né? Mas eles também mostraram que havia uma. Eles também mostraram que eu acho que foi um pouquinho diferente do que você fez, que você falou, que eles pintavam muitas vezes exatamente a mesma paisagem, a mesma árvore, os mesmos campos. E a interpretação dos dois da mesma paisagem era totalmente diferente. Quer dizer, eu achei isso muito interessante. Otávio, Batia, ¿tú comprendiste Más o o no? menos sí, que hubo la A lo exposición de mejor, los 3 a lo cuartos. mejor, Otávio, repita em inglês, por favor. Okay, No, pero all sí más right. o menos entendí. Okay, Batia, did you get it? I think I did. Creo que, a ver, te lo voy a decir a ver si entendí. Hubo una exposición en el Art Institute de Chicago de los 3 cuartos juntos, que es la primera vez que sí se ven juntos, y que la casa, la maqueta de la casa, que es como claustrofóbica, muy pequeña, vivieron ahí pues como 60 días, que son pues como 2 meses. Sí, fue bastante difícil entre ellos. Pero no sé si había una pregunta. Sí entendí, creo que lo que decías, pero no había pregunta. Let me switch to English then, all right? Okay, Okay. Go ahead. la pregunta. My third point is that they showed many paintings that Van Gogh and they did together, Sí, looking at the same thing. yes. And it was amazing how different they were. Sí, esos sí, muy diferentes. Ellos tenían otras ideas de cómo pintar. Gauguin se convirtió en algo más como del simbolismo. Él le interesaba más la parte simbólica de las cosas. Pintar a Cristo, pintar, no sé si tienes ubicado un poco, él se hace un autorretrato con él la manzana y el aro de santo encima. Entonces tiene una influencia más del simbolismo. Y Van Gogh más de la naturaleza. Entonces, por eso tenían tantos problemas juntos, porque uno quiere convencer al otro que así hay que pintar. Y por eso, viviendo en esa casa claustrofóbica durante esos 2 meses, tiene muchos argumentos, muchos problemas y se la pasan peleándose acerca del arte, porque tienen una visión muy diferente uno y el otro. Y Gauguin desarrolla una técnica muy diferente que son áreas de color lisas, puras. Y Van Gogh se va del otro extremo y al revés, son puras pinceladas muy rápidas y muy expresivas. Entonces, esa es la base de estas diferencias de cómo pintan. La parte simbólica, la parte de la naturaleza y la técnica, que la técnica cambian completamente. Tienen influencias diferentes. Los dos vienen del impresionismo, porque sin el impresionismo no existiría ninguno de los dos, pero Gauguin nunca hizo nada puntillista, nunca utilizó lo que se llama divisionismo, y Van Gogh sí. Entonces Van Gogh
exagera ese puntillismo, alargando esa pincelada, y Gauguin utiliza áreas de color como el cloisonné, cuando no sé si conocen esa técnica de cloisonné, Sí. es áreas de color, flat areas of color. Sí, entonces son muy diferentes, pero por el otro lado a veces pintan los mismos paisajes cuando están ellos ahí, juntos. Les Alicamp, que es esta área que les mostré, pero pintan muy diferente, muy diferente. Yeah. Y por eso se distinguen también, y los dos son genios, porque los dos tienen otra cosa, una innovación diferente, cada uno por su lado. Muy bien, Gracias. perfecto. Bueno, en Manaus ahora, vamos. Batia, eu queria felicitar-te Gracias. por tua exposição. Eu tinha uma questão que é referida à la vida mesmo do artista. Okay. Qual era o real motivo de um artista como ele, que não conseguia vender uma obra sequer, produzir tanta obra e, además, com o apoio de seu irmão, Sí. que lo facilitava cosas para que él pudiera expresar su... No nada más eso, Van Gogh le mandaba a su hermano Theo, o sea, Vincent le mandaba a Theo, los dos se apellidan Van Gogh. Vincent le mandaba a Theo las obras porque trabajaba en esta compañía de arte y no podía vender ni una, porque no es el gusto, ¿no? En ese momento la gente no le gustaba eso. Sí, no sé si se acuerdan, al principio de la presentación, yo les enseñé un cuadro de el del artista, donde él tomaba clases, de que les dije que era como Art Nouveau. Cormon, no sé si te acuerdan, que les gustaba el simbolismo, les gustaba algo como de fantasía, no ver la pincelada, al revés. El mostrar la pincelada quiere decir que es un boceto. En esta época estoy hablando. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Un artista tiene que pintar con la pintura muy diluida y hacer muchas capas de pintura diluida hasta lograr un volumen. No mostrando nunca la pincelada misma, sino que sea smooth, suavecito, o sea, que sea totalmente limpio. Entonces, imagínense, llega un artista que muestra la pincelada, como se ve, parece que no está terminado, parece que le falta trabajo, que por qué no diluyó la pintura, hay que deshacerla con un poco de thinner, ¿no? Como turpentine, ¿no? Entonces, no les gustaba, a la gente no le gustaba su obra. Bom, a outra observação aqui é que tu apresentação ha traído uma dimensão, por lo menos para mim, uma dimensão muito completa da evolução de Van Gogh e lo único que eu, quando estive aí em Amsterdã e no museu, não me quedou nada mais do que o tipo que se quitou a oreja, pero tu has traído e te agradeço por tu exposição. Ha sido muito ilustrativa para um turista que foi a Amsterdã e não quedou com nada. Por lo La menos. gran mayoría es lo único que se acuerda. Gracias. No eres el único, pero gracias. Ok. Gracias. Muy bien. Bom, alguma pergunta mais? Algum comentário? Creio que chegamos. Batia, muchas gracias. Fue muy bueno. Moisés, muchas gracias por proporcionar la posibilidad de Batia venir acá con nosotros. ¿Ok? Como Y siempre, esperamos a ti en el próximo año. claro, con mucho gusto, siempre es un placer. Ok, Gracias a todos. Nos perfecto. vemos. Muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, Graças, pessoal. Batia. Excelente. Gracias a todos. Parabéns, Bye. parabéns. Pessoal, na próxima. Rui, você tem uma pergunta, Rui? Bom, Não, já não. era. Ok. Só. Bom, na próxima semana nós vamos ter uma apresentação sobre cartazes ferroviários, que Nossa. vai ser o Silvio dos Opa! Santos.
que vai fazer essa apresentação. Então, vamos ver como é que vai ser. Tá bom? Tá bom. Ok, gente. Obrigado. Ótimo. Até a Tchau. próxima Obrigada, semana. Moisés. Boa Tchau, noite. tchau, tchau. Tchau. Prazer. Até mais.